es Bernardo Otahuén Carchilla, soy doctor en Tecnología Educativa por la Universidad Abierta de Holanda y bueno, el título de la masterclass de hoy es Adentrándonos en la niebla, analíticas de aprendizaje como herramienta de soporte en contextos educativos. La presentación de hoy va a estar dividida en los siguientes puntos. Primero vamos a contextualizar el tema de las analíticas de aprendizaje, vamos a dar una definición de trabajo y vamos también a darle un marco teórico a las analíticas de aprendizaje. Vamos a enseñar algunos ejemplos de estudios, pues, dos estudios más concretos, que son estudios de autorregulación del tiempo de estudio y un estudio del ruido. Y finalmente pues vamos a hacer unas consideraciones finales, unos retos y algunas restricciones de las analíticas de aprendizaje que también las tienen. Contextualizando un poco el tema, pues bueno, vamos a ver, la definición de trabajo que yo he encontrado más apropiada fue dada en la Learning Analytics Knowledge Conference de 2012, que es que las analíticas de aprendizaje es la medida, colección, análisis y reporte de datos acerca del estudiante y su contexto, con el propósito de entender y optimizar su aprendizaje y el entorno en el que sucede. Quiero también resaltar que el título de esta presentación está también inspirado en uno de los artículos más citados al respecto de analíticas de aprendizaje, que es el de George Siemens, que se llama Penetrating the Fog, Analytics in Learning and Education. Entonces, bueno, pues las analíticas de aprendizaje, como decíamos, pues, o sea, nosotros a medida que estamos tocando recursos educativos, cuando nosotros utilizamos el portal o utilizamos un dispositivo móvil o vamos a buscar determinados vídeos o el Learning Management System de determinada universidad o curso, vamos dejando rastro de por dónde vamos haciendo clic, de qué partes vamos, pues eso, que vamos viendo, y cada acción que realizamos queda registrada. Esto digamos que puede ser utilizado para más tarde pues analizar nuestros patrones de estudio, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos regalando información acerca de nuestras formas de estudio a cambio de un determinado servicio, ¿no? Entonces, pues como decía, utilizamos determinados dispositivos con diferentes sistemas operativos, algunos utilizamos explorador, otros aplicaciones. Entonces, bueno, todo esto es interesante para poder saber y sobre todo encontrar patrones para luego dar soporte a estudiantes y poder ayudarles, ¿no? De alguna forma en los problemas comunes que puedan tener, ¿no? En estos patrones que decimos. Entonces, las analíticas de aprendizaje vienen un poco también del Big Data, que estamos últimamente escuchando por todos los lados. Entonces, pues consiste en eso, en interpretar todos estos tipos de datos, ya sea con visualizaciones, ya sea con los métodos más apropiados para que todos estos datos tan numerosos sean interpretables y podemos tomar conclusiones para dar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esta ilustración muestra muy bien pues eso, que trabajamos con diferentes configuraciones, diferentes perfiles, como os decía, diferentes dispositivos a diferentes horas. Y todo eso es interesante para poder dar soluciones, como os decía. ¿Por qué? Porque toda esa información que nosotros estamos dejando revela información acerca de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de qué es lo que estamos haciendo, de nuestras conexiones sociales, con quién nos estamos juntando últimamente en las redes sociales, interactuamos más con el profesor o menos, o más con los alumnos,
qué intenciones tenemos, qué es lo que hacemos cada mañana, si lo primero que haces es leer el correo de la plataforma o lo primero que haces es ir a los foros, si por la mañana utilizas los documentos de la plataforma para leer cuando estás más fresco y digamos que puedes digerir información más fácilmente, o por el cambio los vídeos que son algo más ligero de ver, lo hacemos por la noche o lo hacemos en un dispositivo móvil, lo hacemos en otro. Es pues eso, el cómo aprendemos, ¿no? Y por supuesto, pues también es interesante desde el lado del contenido saber qué sabemos y en qué estamos interesados en saber. O sea, todos los contenidos que hay en la red están etiquetados y con esto pues bueno, se van extrayendo una serie de estadísticas para ver qué es lo que resulta más interesante y qué es lo que resulta menos también, ¿no? Entonces con esto se puede estimar qué es lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? O sea, una vez que determinas estos patrones de aprendizaje en determinadas personas o determinados núcleos de grupos de edad o de especialidad, puedes un poco identificar cómo se va a comportar ese usuario cuando entre en la plataforma la próxima vez, ¿no? Y dar recomendaciones. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos en un par al menos de estudios que he hecho. Uno de ellos es el cómo utilizar analíticas de aprendizaje, o sea, analíticas de aprendizaje como herramienta de autorregulación del tiempo de estudio, ¿no? Este artículo ha sido publicado en Computers in Education. Entonces, bueno, en este estudio lo que proponíamos a los estudiantes es que a partir de los temas de una asignatura, que estaban, pues no sé si eran 20, que estaban divididos ahí en la primera pantalla de la izquierda, pues era un curso sobre Geographical Information Systems, sobre sistemas de información geográfica, en el que se les pedía, pues cada vez que ellos empezaran a estudiar, ellos estudiaban online, entonces nosotros para saber cuánto tiempo y en qué horario estudiaban ellos, pues lo que hacíamos es que les pedíamos que cada vez que comenzaran a estudiar un tema, le dieran al start y cuando terminaran le dieran al stop. De la misma forma podían gestionarlo, digamos que a posteriori, y decir, vale, pues hoy he estudiado 2 horas, y directamente pues metían 2 horas en la plataforma, y con esto pues bueno, conseguíamos ver pues muchos patrones, como cuáles son las horas en las que se conectan los alumnos o estudian esta asignatura, por cuánto tiempo lo hacen, qué unidades llevan más tiempo, qué unidades llevan menos. Pues todo este tipo de información es muy interesante pues también para ver cómo varía el nivel, el tiempo de estudio empleado por cada uno de los estudiantes, por si alguno necesita ayuda porque se esté descolgando, ¿no? Y bueno, pues también para hacer una estimación más objetiva de cuánto tiempo lleva a realizar cada tarea en una determinada asignatura, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto pues se obtienen lo que son las analíticas de aprendizaje, que es, digamos, analizar los datos con estas horas. Y bueno, pues en los dos gráficos de la izquierda podemos ver cómo avanzaba, o sea, cuánto tiempo, o sea, digamos que la barra de las X es el tiempo empleado, mientras que la barra de las X es cada una de las tareas en las que estaba dividida la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, ya veis cómo fluctuaba en función del tipo de tarea que se les diera, y mirando hacia el gráfico en medio podemos ver cómo variaba, o sea, o sea, aparecen 3 líneas. Una es el tiempo que estimó el profesor que requería esa determinada tarea. La otra línea es cuánto tiempo he empleado yo en esa tarea realmente.
acorde a lo que he ido registrando. Y la tercera línea indica cuánto tiempo de media han empleado mis compañeros. Entonces, bueno, con esto digamos que da muchas opciones a la hora de introducir elementos de ludificación también, ¿no? Un poco para ver si en función de lo que hagan mis compañeros, si yo me pico y estudio un poco más, o por el contrario me resigno, también puede tener el efecto positivo este tipo de cosas. Entonces hay que también dar las analíticas de aprendizaje de la forma que resulten con un efecto positivo, ¿no? Que es lo que buscamos con estos análisis. Y bueno, pues luego en el pie chart de la derecha, el diagrama de queso o de tarta, pues vemos también cuánto tiempo han empleado en cada una de las tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto se pueden extraer, pues lo que os decía, para el año siguiente, pues mira, esta tarea que inicialmente habíamos estimado que se tardaban 3 horas, pues parece que lleva muchas más horas, entonces el año que viene pues habrá que redistribuir la carga de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues también una cosa muy interesante que fuimos haciendo es que a medida que avanzaba el curso, íbamos mandándoles mensajes cortos en el cuales íbamos diciéndoles cuánto tiempo estaban empleando sus compañeros, si había algo que resaltara, o que la siguiente tarea a lo mejor requería un poco más de carga, pues les preparábamos un poco para que estuvieran preparados con estas notificaciones y así, pues bueno, o sea, digamos que cuando dábamos notificaciones por la mañana, lo que hacíamos es planear un poco el día que viene, y cuando se las dábamos por la tarde, dar un poco más para que reflexionaran de cómo ha ido el día. Por ejemplo, ¿por qué tú has empleado más tiempo que el resto de tus compañeros? Un poco para fomentar que los alumnos pudieran crearse esa biografía, autobiografía como estudiante y puedan ver pues eso, en lo que pueden andar más fuertes o más flojos. Entonces, bueno, analizando y seguimos con analíticas de aprendizaje, otra forma de darlas, o sea, ya hemos visto que se pueden dar mediante diagramas de línea en móvil, line charts, mediante diagramas de queso, de tarta, y mediante SMS también se pueden enviar para fomentar la autorregulación del tiempo de estudio. Y otra forma pues es el análisis a posteriori, ¿no? En el que en este diagrama de línea vemos las horas en las que los alumnos solían estudiar más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis que hay un pico ahí a ver que lo vea por aquí, que lo vea mejor, pues como a la una hay un pico, y a eso de las 8 de la tarde otro pico, ¿no? Que es cuando más se suele, donde más tiempo emplea la gente. Luego, de la misma forma, hay un pico ahí a media tarde hacia abajo. Y bueno, pues con esto se pueden estudiar patrones de cómo estudia la gente, en qué horario y cuánto tiempo, ¿no? Y bueno, pues otro estudio más que ya he mencionado, he citado en alguna de mis masterclass anteriores, que es el estudio del ruido en las aulas, ¿no? Entonces, para esto utilizamos en unas clases de secundaria, creo que fueron como 13 o 14 clases, en las que estuvimos grabando el ruido que había en clase con un dispositivo móvil, ¿no? Simplemente graba los decibelios. Primero hicimos una ronda de calibración, en la cual, pues claro, vimos que había muchos factores que afectaban al volumen de ruido de la clase. Pues era desde la acústica de la clase, cuántos alumnos hay, el profesor, la materia en sí. Pues bueno, ahora exploraremos algunos más en concreto, pero bueno, por eso utilizamos esta calibración para luego en una segunda iteración pues poder comparar, ¿no?, cómo ha ido con un tratamiento que hicimos. Entonces, bueno, ¿cuál era la motivación de este estudio? Pues bueno, hay diversos estudios que
que indican claramente que el ruido en las aulas tiene efectos negativos en el desarrollo del lenguaje, en la motivación para aprender, en la concentración del alumnado y del profesor, en la temporalidad de la memoria, es decir, que cuanto más ruido hay en el aula, más opciones hay de que se te olvide antes, ¿no?, las cosas que aprendes, y en definitiva sobre el rendimiento en el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, queríamos un poco explorar este tema. Entonces, como os decía, pusimos un móvil ahí atrás de la clase, grabando cuántos decibelios había en clase. Entonces, con esto pues lo que pretendíamos era fomentar la toma de conciencia y la práctica reflexiva sobre el metaaprendizaje, es decir, que los alumnos y los profesores se dieran cuenta del ruido que hay realmente en clase y sobre todo cuando se producen esas fluctuaciones en las que hay que empezar a bajar un poco el nivel, ¿no?, porque ya a veces pues eso, el nivel subía y como no tengas un indicador, al final todo el mundo acaba gritando, ¿no?, hasta que el profesor llama la atención. Entonces, pues también queríamos saber cómo valoraban, o sea, teniendo una medida objetiva de ruido como es la que puede dar un sensor móvil, queríamos saber cómo de ajustadas o de precisas eran las estimaciones de ruido por parte del alumnado y de los profesores. O sea, al final de la clase le preguntábamos, hoy indica de 1 a 7 cómo de ruidosa ha sido la sesión de hoy. Entonces, bueno, pues era para ver cuál se acercaba más qué grupo se acercaba más a la realidad. Y luego, pues bueno, también dábamos feedback mediante una luz, una especie de semáforo que indicaba el volumen de ruido de la clase. Y también, pues bueno, queríamos proponer un framework sostenible para utilizar, pues mediante herramientas low cost y código libre para que pueda ser utilizado en las clases, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, lo que obtienes al final de una clase pues es un diagrama como este, ¿no? Cada uno de estos puntos es una medida de sonido, son los decibelios que hay en clase, y aquí pues bueno, se pueden observar muchas cosas. Para empezar, bueno, pues ya veis que la tendencia es que hay un sonido que tiende a descender desde el comienzo al final de la clase. Esto es para una clase en concreta, esto no es un patrón para nada. Y bueno, pues ya veis que fluctúa también, el móvil tampoco es el sensor más apropiado para recoger el ruido de una clase. Y pues bueno, hay bastantes picos que habría que desechar, ¿no? Pero bueno, ya veis que por dónde rondan los ruidos. Entonces, anteriormente hemos visto la evolución a lo largo de una sesión y luego, pues bueno, también me resultó interesante explorar cómo evolucionaba el ruido desde primera hora de la mañana, desde cuando entraban a las 8:30 a cuando salían a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sesiones más ruidosas? Entonces, bueno, pues aquí podéis ver que al principio a lo mejor vienen más... Los alumnos vienen, o los profesores, porque todo se influía, venían más tranquilos, venían menos ruidosos, y a medida que se va acercando la hora del primer recreo, pues se van alborotando más. Después del primer descanso tiende a bajar y otra vez tiende a subir cuando se acerca el segundo recreo. Y ya luego hasta el final, cuando vienen del recreo, ya solo tiende a crecer el volumen, ¿no? O sea, digamos que yo creo que a medida que se iban agotando, tanto los alumnos como los profesores, pues tienden a incrementar el volumen de clase. Quizás también las actividades de las sesiones finales no requerían la misma carga cognitiva, que al comienzo, al principio a lo mejor pues eran más actividades de leer, de hacer cálculos y al final se suelen poner pues también sesiones de trabajo en grupo, de talleres y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay también la variación del ruido, ¿no? Y luego, pues bueno, también, como os decía, hicimos una sesión de calibración en la que medimos cuánto ruido había, luego dimos un tratamiento en el que pusimos un semáforo
para ver si este semáforo les hacía incrementar, o sea, descender el volumen, o por el cambio lo incrementaban. Entonces, bueno, la conclusión que se vio es que en los grupos que inicialmente habían dado unos niveles de ruido más bajo, o sea, digámoslo de alguna forma, que eran menos revoltosos o menos ruidosos, pues en esos grupos el feedback, la retroalimentación por parte del semáforo, tuvo un efecto positivo descendiendo esos niveles de ruido. Sin embargo, los grupos que en la ronda de calibración habían dado ya niveles más altos de ruido, el semáforo no hizo otra cosa sino que incrementar el ruido, porque tendrían a buscar el rojo, eran grupos así un poco más ruidosos y más revoltosos también, ¿no? Entonces, bueno, no siempre tiene un efecto correcto el introducir un elemento de feedback. Entonces, bueno, ¿qué más cosas había? Todo esto son analíticas de aprendizaje, tal y como los estoy representando. Todas estas visualizaciones son datos que nosotros hemos sacado de unas 30.000 medidas de sonido que se efectuaban por segundo. O sea, bueno, cada segundo se realizaba una, en total unas 30.000 salieron, y luego todo esto hay que analizar para poder llegar a este tipo de conclusiones, que son las analíticas de aprendizaje, y poder pues tomar soluciones en estos grupos más ruidosos, o fomentar la solución del semáforo solo en los grupos menos ruidosos, ¿no? Entonces, pues de la misma forma, y analizando los diferentes grupos, pues vimos que la acústica también afectaba mucho a la clase. Vimos que pues hay determinadas, pues claro, si es trabajo individual, por supuesto con ordenador, pues el ruido era mucho menor; cuando era trabajo en grupos era mucho mayor. Y algo muy interesante también pues fue la forma de dar clase de los profesores. Nosotros vimos patrones en los cuales hay profesores que, a medida que incrementa el ruido en la clase, pues tienden a hablar sobre ese umbral, ¿no?, en lugar de lo que hacían otros, que era callarse y esperar a que se bajara ese ruido, ¿no?, para comenzar a hablar en un tono más normal. Entonces, digamos que la forma de dar clase también afecta muchísimo. Entonces, bueno, si utilizamos la representación del semáforo de estas analíticas de aprendizaje para darte feedback, también algunos profesores estuvieron listos en cuanto a que se apoyaron en esta luz para saber cuándo tenían que bajar un poco el tono, y bueno, pues estos en definitiva son otras formas de analíticas de aprendizaje. Y bueno, pues otras formas de representación, pues igual que os hemos dado estas, pues también se pueden hacer mapas de ruido, ¿no?, pues donde en la clase cuáles son los grupos más ruidosos, y si nosotros equipamos a cada alumno con un sensor que está tomando medidas acerca del ruido en clase, pues podemos identificar esos focos y decir objetivamente cuáles son los grupos más ruidosos. Y bueno, pues igual que hemos utilizado los colores, que son algo que digamos que todos tenemos muy metido, que el rojo tiende a ser alto, que el verde suele ser más bajo, el amarillo es intermedio. También se pueden utilizar pues otros elementos, como decía, de ludificación, en el que, pues bueno, si son los estudiantes más pequeños, pues bueno, que vaya clasificado por frutas, ¿no?, donde, por ejemplo, el tomate fuera el más ruidoso y el brócoli el menos, ¿no? Son formas de representación de analíticas de aprendizaje, en definitiva. Entonces, bueno, algunas consideraciones finales e implicaciones. Las analíticas de aprendizaje no tienen otro objetivo que no sea el entender qué sucede en el aula o en el estudiante. Ya digo aula virtual, digo en los estudiantes, digo en los profesores, digo en los centros, pero en definitiva es entender qué sucede para dar soporte a ciertas carencias o problemas que pueda haber, ¿no?, patrones que podamos identificar. Entonces, en las analíticas de aprendizaje,
nos pueden dar, una vez analizadas y con la visualización apropiada y con la herramienta apropiada, nos pueden ayudar a adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, hay que, uno de los retos es desarrollar métodos para dar sentido a estos datos. O sea, hay que, ahora con el tema de los big data, de los sensores que tenemos en todos lados, de los teléfonos móviles, están apareciendo datos por todos los lados que hay que buscar la forma de interpretarlos con la visualización más apropiada, cómo analizarlos para obtener una conclusión al respecto, ¿no? ¿Para qué? Pues para personalizar y adaptar también los contenidos, ¿no? Para que los estudiantes puedan aprender mejor. ¿Para qué? Para proveer formas apropiadas de representación de datos en la era actual, ¿no? Y luego, pues bueno, algunas restricciones de las analíticas de aprendizaje. Pues bueno, al final estamos hablando de datos. No todo el mundo le gusta que le registren sus datos, o a poca gente le gusta que queden registrados sus datos. Entonces hay un tema ahí de privacidad muy candente. Puedes tratar tú los datos del ruido de mi clase para luego exponerlos con el resto del grupo. Luego, pues, ¿a quién pertenecen estos datos? Una vez que los registras, ¿a quién pertenecen? ¿Al centro, al estudiante, al alumno? ¿No hay algún vacío por ahí? Y luego, pues bueno, infraestructuras técnicas, ¿no? Los centros no siempre, digo las plataformas, digo los dispositivos no siempre están equipados con las herramientas apropiadas para poder realizar estas medidas y de la misma forma pues poder analizar estos datos y poder representarlos con una visualización apropiada. Y, por supuesto, todos estos datos requieren de una persona al final que analice esta enormidad de datos y sepa, en base a sus conocimientos, obtener una serie de conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido la presentación. Aquí tenéis algunas de las citas que os aconsejo leer y mi contacto por si os interesa hacer alguna pregunta. Muchas gracias.